Muy bien, muy buenas tardes con todos nuevamente. Gracias por esperarme a solucionar el problema ya. Bueno, vamos a pasar la lista. García Ángela, Huanca Daniela, Presente. Macías Kerly, Presente, Inge. Monserrate William, Presente, Inge. Oviedo Lucía, Oviedo Patricia, Presente, ingeniera. ya. Rodríguez Carmita, Presente, Inge. Ruano Sandra, ya, aquí tengo un pendiente con ella. 75. Pues ahora se debe conectar según como me había hablado. Listo. Vamos a ver. A ver, vamos a iniciar. Y bueno, ayer estábamos hablando de algunas terminologías básicas. Si estoy grabando, ¿no? A ver, ayer estábamos viendo, como les decía, algunas terminologías básicas en relación a la parte ambiental y les decía que lógicamente íbamos a responder algunas preguntas de acuerdo a lo que vayamos viendo, ¿sí? ¿Por qué vamos a estudiar el impacto ambiental, los conceptos básicos y las herramientas de gestión ambiental? Y bueno, entonces voy a preguntar aleatoriamente qué es lo que hemos aprendido ayer. Cualquier voluntario o voluntaria, si no, no hay problema. Nombraré. A ver, primero vamos por los voluntarios. Un voluntario que quiera dar un resumen de la clase de ayer. Yo, Inge. Bien, Carmita, le escucho. Después, Patricia. Ayer hablamos sobre lo que es el medio ambiente, sus importancias. También hablamos de lo que es la ecología, lo que significaba que era la unión de Ocus y Logos. Ocus que estudiaba el hogar y Logos que estudia, perdón, Ocus que era casa, hogar y Logos que estudia la ciencia o que Vamos. estudia los Logos, estudio o ciencia. Es la Ahí está. ciencia que estudia la casa de los organismos vivos. Muy Y bien. también hablamos de la calidad ambiental y del desarrollo sostenible. Muy bien, gracias, Carmita. Vamos a escuchar a Patricia. ¿Algo adicional? Bueno, adicional a lo que ya comentó la compañera, también habíamos visto que dentro de la ecología es la interacción que tiene cada uno de estos dentro de sus hábitats. Y también habíamos visto parte de lo que es de la calidad ambiental. Muy bien. Donde habíamos indicado que la calidad ambiental del medio indica el estado y la conservación de un factor o del factor ambiental. Patricia Desnal. Muy bien. Bien, ¿alguien más que me hable acerca del desarrollo sostenible que justamente estábamos terminando? Un poquito de ejemplo, por ahí otro ejemplo de desarrollo sostenible. Sí, no, nadie. A ver, vamos entonces por acá con Macías Kelly. A ver, denos un ejemplo de desarrollo sostenible, justo lo que ayer estábamos dando algunos ejemplos, ideas de desarrollo sostenible.
bueno, lo que yo lo que usted explicó más o menos era que el desarrollo tiene que tener la parte de lo económico, de lo social, todo lo que conlleva, como quien dice, para cada, o sea, como usted decía eso que la compañera explicó del bosque, o sea, si se talan un árbol, sembraríamos 10 y así, es lo que me recuerdo. Ya, bien. Carly Macías. Vamos a ver, a escuchar a William, que nos tiene que decir sobre desarrollo sostenible, un ejemplo de desarrollo sostenible. ¿Qué pasó? William, bien. Se nos perdió William por allá. Bueno, si nos seguimos perdiendo así, ya les voy a decir que todos tengamos mantenido encendidas las cámaras para las próximas reuniones. A ver, entonces nosotros estábamos hablando, la última terminología que de hecho estábamos viendo era desarrollo sostenible, qué es un desarrollo sostenible. Y bueno, cuando hablamos de desarrollo sostenible, yo les decía que en realidad estamos hablando de un desarrollo en el que se va a estar viendo del desarrollo social, económico y ambiental. Que sí, que directamente viene de la palabra sostenibilidad o sustentabilidad. Muchos de los informes científicos o reportes que ustedes revisan encontrarán sustentabilidad o en otras como sostenibilidad. Entonces, hay algunos que dicen que es muy diferente, sin embargo, las terminologías, a pesar de que son diferentes, tienen el mismo concepto. Por tanto, sustentabilidad y sostenibilidad son lo mismo, hacen referencia a que todos los recursos que nosotros tengamos pues sean previstas y que sean las mismas que tenemos en las mismas condiciones y casi en la misma calidad para nuestras futuras generaciones. Pero más allá de todo eso implica una acción conjunta entre la sociedad, entre la parte ambiente y lógicamente la parte económica. Entonces, desarrollo sostenible significa, en otras palabras, que va a existir un desarrollo tanto en el ámbito social, en el ámbito económico y en el ámbito del ambiente. Entonces, estas deben funcionar de manera equitativa. A lo que les explicaba y les decía que al día de hoy muchos proyectos hablan de desarrollo sostenible o se consideran proyectos sostenibles. Entonces, cuando se habla de proyectos sostenibles, quiere decir que estos tienen que cumplir con estas tres, como que es con estos tres bases esenciales, llamémosle así. Entonces, por ejemplo, en nuestras comunidades mismas, podemos ver al día de hoy el impacto del cambio climático, lo cual está afectando a la parte ambiental, a la parte social y a la parte económica. A esto es lo que va a erradicar o a esto se pretende que se busque dar un efecto de mitigación, es decir, que apalee estos impactos del cambio climático en todo lo que es la parte social, ambiental y económico. Entonces, de ahí viene lo que es el desarrollo sostenible. Por tanto, se realizan proyectos en las comunidades, se realizan proyectos, por ejemplo, hablemos del cambio climático. El cambio climático que afecta a las comunidades, a los pueblos y nacionalidades, en especial en la región sierra, que tenemos ya cambios en relación a lo que es la temperatura. Es decir, que tenemos fríos intensos, ¿sí? A medida que vamos subiendo del nivel del mar tenemos fríos intensos y por tanto ya no son las condiciones adecuadas para poder cultivar X tipo de cultivos, por lo que la sociedad tiene pérdidas. Entonces, para nosotros aprovechar el recurso natural, tenemos que cambiar de estrategias, tenemos que adaptarnos a los cambios climáticos y a su vez también aprovechar los recursos de una manera que no degrade más de lo que ya está degradado los recursos y a su vez también se genere fuentes de empleo, que estamos hablando de la economía, ¿sí? Entonces,
con hablar de la fuente de empleo, que es recurso económico, también hablaríamos del desarrollo social, en sentido que en estas áreas tenemos que tener educación, salud, es decir, en otras palabras, calidad de vida en la sociedad. Entonces, ¿cómo funciona esto? Identificado estos problemas por el cambio climático, lo que se hace, como digo, es implementar estrategias. En este caso, cambios de formas de producción o cambios de aprovechar el recurso. En este caso, si antes el suelo era tomado para cultivar, qué sé yo, habas, papas, etcétera, al día de hoy estos suelos han transicionado para hacer, o mejor dicho, para sembrar pastos y que sea para ganado. Entonces, lo que se está haciendo es transicionar o cambiar el tipo de producción o productividad agrícola, o que ahora ya no sería agrícola, sino sería ganadera, pero ya están cambiando. Entonces, empiezan a manejar el recurso suelo de una forma que no afecte y a su vez también que trabaje en la parte de la ganadería y ese sería su fuente de ingreso. Por otro lado, eso no queda así. Está también trabajando la parte de lo que es el turismo, tanto con lo que tienen de la naturaleza, el paisaje y a su vez la acción productiva que ellos realizan. Ya, entonces estamos hablando de la protección del ambiente porque el trato que le están dando al suelo es ecológico, aparte aprovechamiento del turismo que está generando ingresos económicos. Sí, entonces estas dos partes son esenciales y por ende va a generar un cambio en la sociedad. Entonces estamos hablando de un desarrollo sostenible. Cosa muy distinta es cuando se aprovecha un recurso sin darle este espacio de regeneración o a su vez que no se practiquen prácticas agrícolas o prácticas de manejo sostenibles. Entonces ahí ya no hablamos de la sostenibilidad. Todo tiene que ser en marco al ambiente, en marco al desarrollo económico, en marco a la sociedad. Bien. Entonces, como bien yo ya les venía hablando y les decía, podemos nosotros encontrar esta información mucho más profunda solo acerca de qué es desarrollo sostenible y cómo se vienen manejando estas terminologías y qué implica el desarrollo sostenible en cada uno de los países. Eso está en el informe de Brundtland, ¿sí? Por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU. Pueden leer ese informe, que de hecho es muy interesante. Y bueno, eso es prácticamente lo que les estaría diciendo de desarrollo sostenible. Entonces, al día de hoy, como bien ayer les indicaba, una empresa o una entidad, siempre por lo general ahora están yendo o se enmarcan como sostenibles. Entonces, usted ya sabe que cuando se enmarcan como sostenibles, quiere decir que tienen que tener un impacto positivo en el desarrollo de la sociedad, en el desarrollo económico de la sociedad y en la parte ambiental. Bien, una vez aclarado esta cuestión de qué es el desarrollo sostenible, pasamos a ver las herramientas de la gestión ambiental, ¿sí? A veces nos confundimos cuando hablamos de las herramientas de la gestión ambiental con lo que es un sistema de gestión ambiental. Sí, es muy diferente. Porque gestión ambiental, en realidad solo la palabra gestión ambiental quiere decir realizar diferentes manejos, organizaciones, componentes para manejar, para adecuar, para controlar, monitorear, dar seguimiento a la parte ambiental. Es decir, para que funcione bien, hay que tener una gestión, un manejo. Pero cuando hablamos de un sistema de gestión ambiental, ya hablamos más profundo y eso entra dentro de una entidad, ¿sí? De una entidad, cuando hablamos de entidad podemos hablar de una fábrica, de una empresa productora, entre otras cuestiones. El sistema de gestión ambiental no solamente funciona en esta parte, sino que también puede ser parte de un sistema educativo. Lógicamente, de lo que es su infraestructura o institución como tal y de su proceso de funcionamiento, pero no implica ir un poco más allá del objetivo o la cuestión que la institución quiere por fin cumplir, ¿no?
Pero al fin de cuentas, el sistema de gestión ambiental es muy interesante porque trabaja dentro de una entidad, una organización, una institución, entre otras. Si bien es cierto, tenemos como sistemas de gestión ambiental las certificaciones internacionales que ustedes deben estar viendo en la otra asignatura, ¿sí? Que son las ISO 9000, las ISO 14000, las ISO 15000 ahora, entre otras. Y aparte hablando de certificación europea. Bueno, entonces para no cambiar del tema, regresemos ahora a las herramientas de la gestión ambiental. Bueno, ¿qué es o cómo se denomina herramienta de la gestión ambiental? Nos dicen que estas herramientas del ámbito de gestión ambiental son instrumentos sistemáticos. ¿Qué quiere decir sistemáticos? Quiere decir que tienen datos, que tienen información de manera esquematizada y ordenada, ¿sí? Entonces son instrumentos sistemáticos para mejorar la gestión de la información y de la toma de decisiones. Muy bien, en efecto, el sistema de gestión ambiental nos provee, perdón, la gestión ambiental nos provee la información, ¿sí? Información de cómo está estructurado una organización, en qué parte de la estructuración de la organización se encuentran X actividades que generan impactos ambientales. Y por otro lado, cuando conocemos eso, tomar decisiones. Pero bueno, en este caso en especial, es importante reconocer que las herramientas de la gestión ambiental, que son varias a propósito, son para mejorar, como bien lo dice, el comportamiento ambiental de proyectos, empresas, productivos y servicios. Sí, prácticamente para mejorar la parte ambiental en los diferentes proyectos de empresas. Por ejemplo, hablemos de nuestra misma institución. El Instituto Marta Bucarán de Roldós debería de manejar diferentes, o bueno, existe una herramienta de la gestión ambiental de las tantas que existen, y con eso simplemente nosotros vemos, identificamos la parte del impacto que se generan en las actividades que realiza y tenemos que apalear estos impactos y lógicamente con eso ya estamos hablando de la parte ambiental en un proyecto, en una institución. La gestión ambiental, por otro lado, nos dice que es el conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, protección y mejora del ambiente, basándose en una coordinada información multidisciplinar y participación ciudadana. Si bien es cierto, dentro de lo que es la gestión ambiental, no solo es que la empresa y la persona que está llevando a cabo la parte de la gestión ambiental es el único responsable. De hecho, en una empresa, si hablamos de una empresa, para que un sistema de gestión ambiental, que viene de la herramienta de la gestión ambiental, sea funcional, todos tienen que cooperar, todos tienen que cooperar, todos tienen que estar informados, todos tienen que conocer la política ambiental, todos tienen que proceder a ir en acción a un solo objetivo. Por ejemplo, en la institución educativa, nosotros, bueno, todos generamos papeles, ¿no? Botamos a la basura, imprimimos, no nos sirve y tantas cosas, muchos papeles. Pero en realidad eso va a la basura. Cuando viene un sistema de gestión ambiental, ordena estas acciones. Existe una política ambiental dentro de esta aplicación del sistema. Entonces viene a ordenarnos y lo que antes se hacía ya no se lo hace. Ahora entramos en una concienciación, en un uso racional y para lógicamente lograr esto de la concienciación, esto del uso racional, esto de clasificación, tendremos que haber primero identificado el problema a través de las diferentes herramientas de la gestión ambiental y luego proceder a generar un programa para apalear este problema y cumplir con la parte ambiental, ¿sí? Entonces eso es prácticamente cómo funciona. Gráficamente, vemos acá. A ver, vamos a ver. Gráficamente nosotros estamos viendo, muevo esto de aquí. Miren, estamos viendo desde aquí, ¿sí?
para llegar a la parte de lo que es el desarrollo sostenible. Y para lograr ir a un desarrollo sostenible tenemos que tener las herramientas de la gestión ambiental, que son muy importantes. Entonces, antes de pasar a eso, nos indica que las herramientas de la gestión ambiental pueden ir enfocadas hacia procesos o bien hacia productos. Si bien es cierto en el ejemplo que les daba, en realidad estamos hablando de las actividades que se están generando dentro de la institución, que podría también transcribirse como procesos, ¿ya? Entonces, en una evaluación de impacto ambiental, así como la evaluación de impacto ambiental, así como la auditoría ambiental, estos dos son herramientas para el proceso de la gestión ambiental, es decir, para lograr cumplir con la parte ambiental. Dato muy interesante, ya ven. Entonces, dentro de las herramientas de gestión ambiental podemos hablar una evaluación de impacto ambiental, una auditoría ambiental, podemos hablar también el sistema, o mejor dicho, los certificados internacionales o certificación internacional que viene de la aplicación de las normas ISO y otros. Bien, entonces teniendo claro, empezando por acá. Si bien es cierto, nosotros tenemos datos, muchas de las veces esos datos, y lógicamente para llegar a un desarrollo sostenible, empezamos con los datos. ¿Qué son los datos? Los datos son la línea base, con lo que empezamos, lo que tenemos en nuestro entorno. ¿Ya? Entonces, dentro de esto nos toca ver, por ejemplo, este flujograma que estamos viendo es solamente del proceso productivo. Es decir, que nuestro dato, la línea base en este caso, sería la masa, es decir, nuestro producto, la materia prima. Bueno, cuando nosotros estamos en un proceso productivo, lo que nos toca ver a nosotros son los elementos técnicos, como por ejemplo, el balance de masa, la dispersión, la dosis de respuesta, los componentes ecológicos, la evaluación de calidad, análisis de sensibilidad. Entonces, los productos deben cumplir con estos elementos técnicos, en especial la parte de lo que es balanza de masas. Y ustedes me dirán, ¿pero qué es balanza de masas? Balanza de masas quiere decir cuánto entra y cuánto sale, ¿sí? Es decir, yo tengo de materia prima, que sería mi línea base de datos, de materia prima, pongámosle, no sé, unos 100 quintales, pongamos, 100 quintales de naranja. ¿Sí? 100 quintales de naranja. Pongámosle aquí. Esta es la materia prima. Esto es lo que está entrando, ¿sí? Digamos, a la procesadora. Y de los 100 quintales, que podemos hablar en libras, en otras unidades, pero esa es nuestra masa, nuestro producto, nuestra materia prima ingresando. Pero del proceso de producción y la transformación que sufre la naranja, estas 100 quintales de naranja, vamos a obtener un producto y en ese producto el retorno no va a ser los 100 quintales. ¿Por qué? Porque lógicamente del proceso de producción existe otra, que aquí hablaríamos del producto, voy a dejar la P del producto. Aquí estamos hablando de los residuos, ¿sí? Ahí podemos hablar de los residuos orgánicos, los residuos de aguas residuales, entre otras, en el lavado de naranja o alguna otra cosa. Entonces, miren, aquí nosotros tenemos que hacer una balanza de masas. Eso es un poco de clase de, a ver cómo se llama. No es química. No recuerdo el nombre, pero tiene que ver con, es balanza de masas, pero no recuerdo el nombre como tal, ¿ya? Entonces aquí tenemos que balancear. Es decir, a mí me tiene que dar la suma para sacar este total, tiene que darme la suma de lo residual más el producto, el mismo valor de la materia prima. Esa es balanza de masas. Ahí yo voy viendo cuánto de residuos estoy generando en el proceso de residuos, inclusive si existe otro proceso, por ejemplo, digamos, gasificación, emisión de dióxido de carbono, entre otras.
Entonces, esa salida también se debe sumar y lo mismo en el proceso productivo. Todo se suma. Aquí nada se pierde. Por eso habla que cuando hablamos de un desarrollo sostenible, también tenemos que presentar esta cuestión. Tenemos que evaluar cuánto es nuestra materia prima y cuánto está saliendo más lo que es del residuo. Ahí ya podemos cuantificar de manera clara, inclusive ver el impacto e inclusive aplicar las diferentes herramientas de gestión ambiental. Bien, gracias, Paquita. Listo, entonces, continuando, los modelos de asignación. Modelos de asignación es por lo general también, esta es la cuestión de tipo de tecnología, qué tipo de transformación, actividades se van a realizar, después balance de masas. En caso de estar tratando con otro tipo de fabricación de producto, digamos, las fases de dispersión, ¿sí? Las dosis, la cuestión ecológica, qué tan ecológico estamos nosotros trabajando en el proceso productivo, es decir, en la transformación del producto, qué tan ecológico es, qué tan amigable con el ambiente es. ¿Sí? La normalización, con qué tipo de normativas estamos trabajando, ¿sí? De la evaluación de la calidad, lógicamente, de todo este proceso productivo tendremos que tener del producto que sale, en qué o cuál es la calidad del producto saliente, y a su vez el análisis de sensibilidad. Después de que ya hayamos estudiado todo eso, pasamos a la siguiente cuestión, ¿sí? Que tiene que ver ya con la parte ambiental, que es decir, aspectos ambientales. Los aspectos ambientales que se puede efectuar mediante herramientas analíticas o a su vez mediante herramientas de procedimiento. Sí, entonces, los aspectos ambientales hace diferencia de que si nosotros, por ejemplo, hablaba de que teníamos residuos, ¿no? Sí, de la materia prima que ingresa y el producto y residuo, pongámosle aquí R, ya. Entonces, nosotros tenemos que siempre analizar toda la cuestión de lo que es el residuo y el producto, ¿sí? Después, se aplican las herramientas de procedimiento. En las herramientas del procedimiento, lo que hace, en cambio, aparte del análisis, es que las herramientas del procedimiento identifica, como bien decía aquí, la parte ecológica, la parte ambiental, identifica si todo este proceso productivo, y aquí solo estoy hablando de una parte, ¿no? Es que estoy hablando de balance de masa, ¿no? ¿Sí? Del proceso productivo, es decir, en donde se está fabricando el jugo de naranja, digamos, ¿ya? Entonces, solo esa parte está evaluando, pero en realidad las herramientas de procedimiento tienen que trabajarse desde toda la cadena de producción. Digamos, si yo como empresa estoy trabajando desde la línea de producción 1, que sería desde el agricultor, desde ahí tiene que empezar la herramienta de procedimiento. Es lo más ideal. La herramienta de procedimiento tiene que empezar desde la base, desde lo que es el productor o el agricultor, digamos. Desde ahí debería de empezar. Sin embargo, todavía existen el día de hoy empresas que no empiezan desde ahí su proceso productivo, sino que simplemente receptan la materia prima y a partir de la recepción de la materia prima entra su proceso de producción. Entonces, en este caso, como digo, me estoy centrando solo en la parte de producción. Entonces, esto lo que hace es verificar, aparte de balanza de masa, como decía, aparte del cumplimiento con la parte ambiental, verifica que esto se esté yendo bien, que se esté aplicando tecnologías de punta, que existe reducción de emisiones, es decir, que cumpla con la parte ambiental. Entonces, cuando se verifica todo esto, las herramientas de procedimiento, como verifican todo el procedimiento, pueden aplicar al producto un etiquetado. Y ese etiquetado no es cualquiera. Ese etiquetado tiene que ser ecológico y a la vez también dictaminar el etiquetado que es un producto ecológico, sostenible, entre otras cuestiones, ¿sí? O verde, así como lo saben llamar.
Por otro lado, en las herramientas del procedimiento se aplica no solamente el ecoetiquetado, sino también una auditoría ambiental. Lógicamente, la auditoría ambiental audita todo el proceso, toda tu entidad, toda tu empresa, todas las actividades, no solamente tu proceso productivo. En realidad, la auditoría ambiental se encarga de chequearte, de revisar en todos tus departamentos de la empresa o la entidad o la fábrica que estés cumpliendo con la parte ambiental. En las oficinas, como bien decía, que el papel sea reciclado o que el papel que ya se ha dado varios usos, pues se dé una nueva, no sé, una nueva vida, que lo usen para algo, entre otras cuestiones. También las herramientas del procedimiento se puede aplicar también la evaluación de impacto ambiental, ¿sí? Es decir, que esto estaría hablando antes de la creación del proyecto, a su vez, una vez que se creó el producto, revisa todo lo que supuestamente tiene que estar cumpliendo la empresa o la entidad. Entonces, esas son las herramientas del procedimiento. Por ende, tenemos otras herramientas y existen estas. De aquí, lo que podría hablar un poco aquí es el análisis de coste-beneficio, que es algo muy interesante. El análisis de coste-beneficio, lógicamente, para todas las entidades y empresas es interesante, es bueno, es obligatorio, porque ya tienen algo que entra y algo tiene que salir. Entonces, para generar rendimiento, también tienen que tener su análisis de costo-beneficio, así como también análisis de mercado, ¿sí? Y la evaluación de la tecnología, qué tan innovadora es la entidad o la empresa que está construyendo. Y del sistema in-out no conozco la verdad, pero estas cuestiones son importantes que estén dentro de una entidad porque es parte de la herramienta de gestión ambiental. ¿Sí? Y por lo general, estos están dentro de los aspectos sociales, tecnológicos y económicos. Es decir, que tenemos que hablar de dinero para hablar de un análisis, de una evaluación tecnológica, para hablar de un análisis costo-beneficio, para hablar de un análisis de mercado. Bien, entonces, cuando nosotros ya conocemos aspectos ambientales, aspectos sociales y tecnológicos, nosotros ya podemos ir hablando de la parte de la gestión y eso nos permitirá a nosotros tomar decisiones con objetivos, para tomar decisiones de implementación de algunas acciones que modifiquen, porque acá ya se identificaron anomalías, ¿sí? De algunas actividades y lógicamente de mantener línea de comunicación, que es muy importante dentro de las entidades. Cuando se cumpla con todas estas cuestiones que he mencionado, empezando desde los datos, que es la línea base, estaríamos hablando de desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible que si bien vemos, aquí está la parte social y aquí está la parte ambiental. Entonces, en la parte social también tenemos económico, ¿sí? Entonces estamos hablando en todo este sistema, la aplicación del desarrollo sostenible. Bien, a ver. Listo. Entonces, como bien estamos viendo, la auditoría y la EIA se comportan como herramientas de procedimiento de gestión ambiental. Bien, aquí tenemos otra presentación que nos habla de la gestión ambiental. Si bien es cierto, en el anterior teníamos un poco más, un diagrama un poco más explicado, pero aquí también ya nos habla. Hay que ver el proceso y del proceso el producto, ¿sí? Y hay que realizar, en este caso, cuando nosotros evaluamos en una evaluación de impacto ambiental, saben que la evaluación de impacto ambiental es solo pronóstico de qué es lo que se espera al momento de implantar el producto, ¿sí? Entonces, en esos procesos, los procesos, ustedes saben, los procesos que se van a generar o que se van a hacer, siempre se están realizando un seguimiento y está para realizar una evaluación de impacto ambiental. Hay que ver en qué parte del proceso va a generar un impacto ambiental. Bueno, aquí ustedes miren y qué procesos y qué fase. Se le conocen como procesos o como fases. Yo más me manejo con fases, entonces les voy a colocar aquí. Tenemos nosotros fase de construcción,
Tenemos fase de operación y tenemos fase de abandono. Sí, esos tres tenemos. En la fase de construcción hablamos de qué impactos se va a generar cuando se esté construyendo la obra. A ver, ¿dónde está mi lapicero? ¿Sí? Y en la fase de operación quiere decir que cuando ya he puesto mi infraestructura, ¿sí? Es decir, que ya he puesto el molde de la casa y dentro de este molde he puesto maquinarias y todo. Y empiezo ya a trabajar, a producir el jugo de naranja. A eso se le llama fase de operación. Ya estoy produciendo mis productos, estoy trabajando, estoy operando. Y la fase de abandono es la fase en la que la empresa dice, ya no más voy a invertir, ya no voy a trabajar aquí, me marcho, me llevo todo el proyecto. Entonces, aquí en este caso, lo que nos dice es, hay que hacer un examen de lo nuevo y el examen de lo nuevo se refleja también como pronóstico a través de evaluación de impacto ambiental. Entonces, la evaluación de impacto ambiental se lleva en procesos. ¿Dónde está ese proceso? En la fase de operación. Ya también puede realizarse la fase del diagnóstico. Pronóstico, ¿qué es lo que pasará? Recuerden, ¿qué es lo que pasará? Asimilar lo que se va a ver en el futuro. Y por eso la fase de operación es pronosticada con un EIA. Bien, el diagnóstico es cuando nosotros ya tenemos esa empresa, esa fábrica, está operando, está trabajando, pero tenemos que hacer un diagnóstico, ¿sí? De lo que ya existe.